Más que coincidir con lo que dice Marisa Bali, no solamente para los comercios, sino también para la vivienda. Estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, que es presidente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bueno, Gervasio, justo por una cuestión de agenda, escuchábamos hace un ratito a Marisa Bali, en tanto comerciante de flores, diciendo la renovación se hizo imposible. El precio del alquiler se hizo imposible. Ayer vino Rodrigo Núñez, nuestro compañero que hace foco en la economía de bolsillo, y contaba también que uno de los aumentos fuertes que viene en este primer trimestre es el alquiler. ¿Qué está pasando con los alquileres? Lo que está pasando en vivienda es que desde que se terminó el control de precios de los alquileres por la ley de alquileres que se votó en plena pandemia y que deroga mi ley con el decreto 70, es que los precios van muy por encima de la inflación todos los meses. Si uno mira la inflación de mi ley, será 260 puntos, si no me equivoco, más o menos. Los alquileres, según el INDEC, aumentaron 550% en ese mismo periodo. Los contratos cortos, la libertad del mercado para fijar cualquier tipo de condición para los aumentos, periodicidad, cada 2 meses, todos los meses, cada 3 meses, etc. Bueno, hace que, por supuesto, la transferencia de ingresos de los hogares inquilinos hacia los dueños de la vivienda sea cada vez más alta y que haya una inflación de propietarios y una inflación de inquilinos. Bueno, la inflación de inquilinos es esta, es demoledora. En materia de comercio, por lo que vos contabas, hace décadas, desde la dictadura, que no está regulado el alquiler de comercio, y ahí las reglas son realmente terribles también, ¿no? Dolarizados los alquileres, precios exorbitantes. Bueno, es una lógica que ustedes lo hablan bastante también, bueno, una lógica de mercado profundamente rentista, ¿no? Ahora, Gervasio, si uno habla con las inmobiliarias, no hace falta que nosotros llamemos a las inmobiliarias, tienen sus propias bocas de comunicación muy importantes en todos lados. Las inmobiliarias argumentaban entonces y ahora que la ley había retirado oferta, por lo tanto presionaba el precio de los alquileres, congelados por ley, pero con menos oferta presionaba entonces a los inquilinos que no encontraban dónde alquilar. El argumento de las inmobiliarias es, bueno, con esto se amplió la oferta, pero lo que vos estás contando es que aún con la oferta ampliada, el precio sube. ¿Y por qué sube? Si entonces ahí se supone que la lógica del mercado tendría que sugerir que con más oferta y una demanda que es inelástica en general, va creciendo año tras año por una cuestión gestacional. No es que en la Argentina hay mucha construcción de vivienda propia. La verdad, no es que estamos en una explosión de la vivienda propia. Por el contrario, estamos viendo que hay muchos jóvenes que no se van a vivir solos por no alquilar, porque no pueden alquilar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Es una falla del mercado en los términos del sector inmobiliario? ¿El abuso tiene una lógica que yo no logro entender en términos de rentabilidad? Porque debe ser un mal negocio tener un departamento vacío. Bueno, varias cosas, Adrián, nombraste Sí. importantes. La oferta cae durante la ley de alquileres. Yo prefiero decir que es un golpe de mercado frente a una legislación que al mercado no le gusta. Elaboran un golpe de mercado. Yo he visto las conversaciones que tenían todos los colegios de corredores inmobiliarios de la Argentina planteando no publicar nada. O sea, golpe de mercado. Saquemos las viviendas, hagamos caer la ley, una ley que además, Adrián, estuvo en discusión permanente en el Congreso. Por lo tanto, profundamente deslegitimada, ¿no? Más los medios de comunicación, lo que vos te acordarás perfectamente, ¿no? Ahora hay oferta, pero hay oferta porque el mercado puede hacer lo que quiera. Eso como primer punto respecto a oferta y demanda, de una necesidad además básica.
en donde seguís pagando el alquiler aunque no puedas hacer las 4 comidas. Porque si dejás de pagar el alquiler, tu vida empieza a ser un caos realmente. Sí, si no tenés claro, te quedás sin techos. Entonces, sobre esa necesidad presionan los precios. Y sobre otras cosas más, ¿no? La cantidad de vivienda vacía, etc. Vos decías, ¿qué negocio es la vivienda vacía? El negocio para sectores que construyen vivienda privada a mansalva, uno La camina por especulación inmobiliaria. Es construir en pesos y dolarizar apenas se termina de construir, fin. No, el mercado inmobiliario no necesita trabajadores viviendo dentro de las viviendas. Lo que necesita es dolarizar excedente de pesos, ¿no? Y Argentina es un negocio ideal para eso porque tenemos la vivienda dolarizada, ¿no? Desde Videla. Entonces, uno camina por cualquier ciudad de la Argentina y ve que del asfalto crecen edificios sin parar. Uno se pregunta, ¿para quién? Bueno, la respuesta es, para nosotros no. No es para el que trabaja, para el que necesita un lugar donde vivir. Esos edificios no son para nosotros. Esos edificios son sistemas de negocios que lo único que buscan es dolarizar y especular. Entonces, por eso los estados toman medidas respecto a esto, ¿no? Gravámenes sobre las viviendas vacías, prohibición de las viviendas vacías, recortar la oferta de vivienda para turismo, regular el precio del alquiler, regular el plazo del contrato, porque otra cosa, Adrián, que hoy ya es viejo, ya explicarlo hoy ya no tiene mucho sentido, pero es una obviedad también, Adrián, que si vos tenés plazos de contratos más largos, tengas menos oferta de vivienda, porque ya no se publican viviendas, una vivienda una vez por año o una vez cada 2 años. Se publican viviendas una vez cada 3 años, por lo tanto, automáticamente te cae el 30% de la oferta de los avisos, pero eso no quiere decir que las viviendas no estén disponibles. Quiere decir que ahora tenés un proceso más largo también, ¿no? Ahora, bueno, Gervasio, para aportar datos a esta charla, estoy leyendo el último informe de reporte inmobiliario, que sí, seguramente vos lo tendrás también a mano, es de estos días, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y es muy interesante, sí. Bueno, estoy leyendo los datos. Dice el reporte, la inflación acumulada es del 31,3 interanual. En el mismo periodo, la inflación de alquileres es del 52% para los departamentos de 2 ambientes. Y del 51,6, casi también del 52% para los departamentos de 3 ambientes. Es decir, 20 puntos porcentuales la inflación de alquiler por encima de la inflación general. Exacto. Esto según las propias cámaras inmobiliarias, ¿no? El reporte inmobiliario extrae datos del propio sector. El mismo informe dice, está aumentando proporcionalmente más el alquiler en provincia de Buenos Aires que en Ciudad de Buenos Aires. Porque hay una migración. Por la gentrificación, por la especulación inmobiliaria, hay una migración de personas que vivían en la Ciudad de Buenos Aires al conurbano. Entonces está aumentando el alquiler en el conurbano. Más que en proporción en la ciudad, pero al mismo tiempo, en la ciudad cae la oferta. Justamente porque, esto que vos mencionabas, se construyen edificios con fines de preservar valor en dólares, como método especulativo y no con un objetivo de vivienda. Por lo tanto, lo que se ve acá es que hay, lo que concluye el reporte es que hay jóvenes que no tienen posibilidad de comprar departamentos, por lo tanto, nutren el mercado de alquiler en mayor proporción que antes, ¿no? O sea, más jóvenes están demandando alquiler. Los que están alquilando, lo que vos contabas recién, no pueden dejar de alquilar porque se quedan sin techo, entonces restringen su capacidad de compra para pagar el alquiler y el mercado rentabiliza 20 puntos por encima de la inflación porque puede. Ahora, ¿cuánto más puede? Eso es lo que yo, viendo el reporte, me pregunto, ¿cuánto más puede rentabilizar el mercado los alquileres en este escenario donde el mango alcanza para una quincena? Le sobran 15 días al sueldo, digamos, en el mes. Y te agrego una cosita más respecto al informe del sector inmobiliario, y es que plantean
que están recuperando la rentabilidad que perdieron durante la ley de alquileres. Bueno, pero eso... Están planteando que todavía falta recuperar puntos de renta. O sea, van a seguir aumentando. Está bien, pero, sí. pero yo lo que te pregunto es por el inquilino, ¿cuánto más se banca, digamos? Vemos que hay cada vez más gente en la calle, yo qué sé, eso es medio a ojo, pero hay estadísticas que muestran que hay cada vez más familias viviendo en la calle. Sí, No solamente... A nosotros nos aumentó muchísimo las consultas por desalojo, muchísimo. El 20% de las consultas del 2025, que nosotros tenemos un nivel de consultas que no tiene ningún organismo público, básicamente porque ningún organismo público se dedica a atender inquilinos, ¿no? Pero nosotros tenemos alrededor de entre 10 y 15 consultas diarias. El 20% de las consultas del 2025, el 21.5%, son por desalojo. ¿Bien? Y viene creciendo año a año. Situación dramática, invisibilizada completamente. Completamente. ¿Hasta dónde se puede llegar, preguntás, Adrián? Hasta la crisis social. Hasta que, sí, hasta ese episodio. Pero además... yo digo porque hay otras formas de expresión de la crisis habitacional, ¿no? Bueno, las familias viviendo en la calle es una forma de expresión de la crisis habitacional. Los desalojos es otra forma. Vemos en la Ciudad de Buenos Aires que se propagandiza el desalojo. En la Ciudad de Buenos Aires, el intendente Macri hace propaganda política con los desalojos. Sí. O sea que pareciera haber un contexto político o sociopolítico que abona la crueldad, y la crueldad aplicada a personas vulnerables. Por eso te pregunto, vos que estás en contacto con personas que padecen esta política, bueno, ¿cómo se soporta, digamos? ¿Cómo se ha subido el umbral de tolerancia a esto? En términos económicos, un empobrecimiento muy fuerte hacia adentro del hogar, muchísimo endeudamiento, muchísimo recorte de gastos fundamentales como la comida. Sí, primera necesidad, comida. Nosotros hace años, te diría desde pandemia, empezamos a medir endeudamiento. Y hace un año empezamos a medir cuántas comidas diarias hacen los hogares. Y los resultados son dramáticos. Eso en términos económicos, Adrián, creo que hay un empobrecimiento muy fuerte vinculado también a tener muchísimos laburos y entrar en una rueda de trabajar y sufrir para pagar a sectores que acumulan riqueza. En este caso, los dueños de las viviendas. Y después, en términos que es algo más complejo, difícil de abordar, es, por lo menos te doy mi punto de vista de lo que veo en el sector, no digo de todos, pero lo que veo, una resignación total. No hay expectativas de que haya alguna práctica que nos lleve a solucionar esta situación. En términos políticos me refiero, no. Nadie está viendo que hay un horizonte alternativo a una forma de imaginar el acceso a la vivienda. Entonces, la resignación es total. El disciplinamiento fue muy fuerte. No hay para nuestro sector, para los que alquilamos vivienda, no hay donde acudir. No se puede acudir al sindicato, no se puede acudir a los organismos del Estado, la dirigencia política no habla de este tema. El Poder Judicial es un Poder Judicial defensor, como dicen nuestras leyes y nuestra Constitución, defensor fundamentalmente de la propiedad privada, no del derecho a la vivienda. Y por lo tanto, el disciplinamiento, la resignación y después un ritmo de vida que hace muy difícil salir de ese esquema en donde más trabajás y más tenés que pagar y más te endeudás y vas cayendo cada vez más. Sí, entonces, empeoramiento de la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo? Una resignación, lo que vos planteás me parece que es clave. Hay una resignación al empeoramiento de la calidad de vida, como que fuese parte de, no sé, un castigo divino. Es la que toca.
empeorar la calidad de vida. Sí, creo que hay una mezcla, ¿no? Un poco es la que toca, de mucha bronca también, pero sobre todas las cosas de soledad. De soledad, De falta de intento de representación. resolución del conflicto hacia adentro de los hogares de manera individual. Y nosotros explicamos mucho esto. Che, mira, hoy estás viniendo por este problema que lo vas a tener en un año de vuelta. Claro. Esto debería ser política de Estado, no se resuelve individualmente, no se resuelve con abogados, ¿no? Y en ese sentido tratamos de ayudar, porque por supuesto no podés dejar tirado a nadie en esta etapa, entonces tratamos de ayudar, de morigerar daño del mercado inmobiliario, y por otro lado seguir construyendo organización alrededor del alquiler de vivienda, que es muy difícil porque el discurso predominante es un discurso alrededor de la vivienda, por lo menos, es el de la vivienda se resuelve individualmente. ¿Cómo? ¿Con el crédito hipotecario? ¿Con construirte la casa? ¿Con la herencia? No hay otras alternativas que no sean individuales para el acceso a la vivienda. No es una discusión en términos de política de Estado. No hay más política pública de vivienda, a eso te referís. No hay más política pública de vivienda. No existe un parque público de vivienda en alquiler, ¿no? En manos del Estado. No, pero un plan público de vivienda que puede incluir el alquiler, puede incluir la construcción de vivienda, depende de la realidad social que se administre, digamos. No es la misma realidad social en los grandes centros urbanos que en las zonas rurales. Son realidades sociales diversas, ¿no? Gervasio, te agradecemos. Sí. No, te decía que es verdad esto, pero también es un país súper construido. En Argentina sobran viviendas. Claro, entonces lo que habría que discutir una vez en la historia es cómo se distribuyen, no seguir construyendo. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Claro. No, en los centros urbanos está claro. Gracias, Gervasio, te agradezco muchísimo la comunicación como siempre. Gracias por la charla. Dentro de lo posible, un buen año. Un saludo grande. Igualmente, muchas gracias para ustedes. Adiós. Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados. Vos sabés que esto de la representación, fíjate cómo vuelve, cada vez que tocamos algún tema